Nací con una reacción más lenta que los demás. A Jon no le gusto, pero tiene que cuidarme en calidad de novio por encargo de mis padres. Ese día, entendió mal que yo había puesto las manos sobre su compañero de escuela Balad Jr. Me encerró en la pequeña habitación oscura que más miedo me daba. Me advirtió con voz fría: Luna. Incluso un tonto tiene que aceptar el castigo por hacer algo malo. Como resultado me sentí muy estimulado, lo que me provocó amnesia. Cuando desperté, me enamoré a primera vista de Milira. El hermano mayor de Jon, que había estado a mi lado todo el tiempo, estaba completamente nervioso y se arrodilló frente a mí a medio camino de arrepentirse. Te ruego que lo pienses bien. Soy tu novio. Me quedé en la entrada del edificio de enseñanza, mirando fijamente a las dos personas que estaban muy cerca, no muy lejos. No sé desde cuándo. Jon comenzó a cuidar especialmente a su compañera de escuela secundaria, Eris. Pero eso ya no me importaba en lo más mínimo. Corrí hasta el lado de Jon y lo agarré de la manga. Eris, que estaba a su lado, me miró con distonía. Señor. Tu tonta novia vendrá a buscarte de nuevo, hermana. No te preocupes. Tonto es un término cariñoso. A mi Corgi también lo llaman tonto. Y es muy lindo. Mi intuición me decía que tonto no era un apodo agradable. Pero antes de que pudiera darme cuenta, Jon había retirado el brazo silenciosamente. ¿Pasa algo? Tiré de él otra vez y señalé al pastor alemán que estaba no muy lejos y que no estaba atado con la correa. Jon. Tengo miedo. Él sabía que cuando era niña un perro grande me había atacado y herido, y que tenía una sombra psicológica. Pero en este momento... Aún así, él retiró el brazo. Se alejó de mí con expresión indiferente. Luna. Esto es una escuela. No podemos actuar con cariño en público. Lo miré con una expresión de desconcierto en mi rostro. Una fina capa de impaciencia apareció entre las cejas y los ojos de Jon. Olvídalo. No lo entenderás ni aunque te lo diga. Jon no me dejó sujetarle el brazo y siguió hablando de las tareas escolares junto a Eris. Tuve que seguirlo de cerca. La mirada del pastor alemán no dejaba de clavarse en mí. Tenía tanto miedo que mis hombros no paraban de temblar. De vez en cuando lo miraba. Tenía miedo de que se abalanzara sobre mí de repente. Justo cuando nos estábamos acercando cada vez más a él, cuando ya estábamos más cerca, de repente emitió un gruñido bajo y corrió hacia nosotros. Jon. Cerré los ojos e instintivamente pedí ayuda. Mayor Jon. Eris gritó al mismo tiempo. Jon reaccionó más rápido y no dudó en abrazarme. Y ambos caímos al suelo. Sentí un dolor agudo en la rodilla. Miré hacia abajo y vi que justo cuando caí, una piedra afilada me había hecho una herida profunda. ¡Ah! Del otro lado, Eris fue derribado por el pastor alemán y soltó un grito. Al oír el grito, Jon se levantó inmediatamente y corrió a ahuyentar al pastor alemán. La abrazó y la consoló nerviosamente. No tengas miedo. Déjame ver dónde te duele. Eris tembló y se acurrucó en los brazos de Jon. Pero no había heridas en la piel expuesta fuera de su camisa de manga corta y falda. Mayor. Olvidé dónde me mordió, pero me duele todo el cuerpo. El chico frunció el ceño solemnemente. La recogí y estaba a punto de ir al hospital. Me levanté tambaleándome y lo llamé en voz baja. Jon. ¿Está bien? Me interrumpió con frialdad. Sé que tú también estás herido. Me quedé atónita. Parecía que se le había acabado la paciencia. Y su tono estaba lleno de aburrimiento. La enfermería de la escuela está justo enfrente. Ve y ocúpate tú mismo. Es posible que a Eris la haya mordido un perro. Y tengo que llevarla a vacunarse inmediatamente. Mi lesión fue en la rodilla y me dolía mucho mover la articulación. Y todavía sangraba. Me resultaría muy difícil caminar mucho solo. Negué con la cabeza. Pero yo, Luna, parecía impaciente por escucharme últimamente y me interrumpía una y otra vez. Si no hubiera estado mirando al perro todo el tiempo y atrajo su atención, no se habría abalanzado sobre él. Eris no habría resultado herida.
Me quedé sin palabras y no pude evitar preguntarme si realmente había sido culpa mía. Jon me miró con desdén y se dio la vuelta sin dudarlo. No quiero hacerte responsable ahora. Pero al menos no me impidas compensar el error que cometiste. No pude decir nada más para pedir ayuda. Poco después de que mi padre falleciera, mi madre iba a casarse nuevamente en el extranjero. Cuando me envió a la familia May L. Wire, lo que me dijo una y otra vez fue: no le provoques problemas a nadie. Ella dijo eso porque yo mismo era un problema. No fui a la enfermería de la escuela hasta que la sangre de la herida se coaguló. Lamentablemente. El médico de la escuela no estaba allí, así que tuve que volver a la casa de la familia de May L. Wire y planear limpiar la herida yo mismo. Me sorprendí un poco cuando vi a May L. Wire sentada en el sofá. Acababa de graduarse hacía 2 o 3 años. De vez en cuando, después de haber cumplido mi obsesión, se cambiaba el traje y se ponía una sudadera. Todavía exudaba una fría sensación de juventud. Hermano May L. Wire. Caminé hacia el sofá y lo llamé obedientemente. La mirada de May L. Wire se posó en mi herida. Y su voz era ligeramente fría. ¿Cómo conseguiste esto? Estaba a punto de responder cuando el sonido de la puerta abriéndose vino nuevamente desde la entrada. Jon entró con Eris en brazos. Levantó las cejas sorprendido cuando vio a May L. Wire. Hermano. ¿Cuándo regresaste? May L. Wire no respondió. Los miró a los dos con los ojos entrecerrados y sonrió. Jon, ¿vas a engañar a tu novia abiertamente? La melancolía que había estado rondando en mi corazón se magnificó innumerables veces cuando él me defendió en ese momento. Bajé la cabeza y reprimí el dolor de la nariz. Eris se escondió en sus brazos y no se atrevió a hablar. Al contrario. Jon todavía estaba tranquila y serena. Luna provocó que mi compañera de secundaria se torciera el pie hoy. La traje de regreso para que se recuperara durante unos días. Es razonable, ¿no? Después de decir eso, abrazó a Eris y pasó a mi lado sin mirarme a los lados. Me trató como si fuera aire. May L. Wire resopló suavemente y no discutió con él. Se dio la vuelta y le pidió a alguien que trajera la caja de medicamentos. Luego me hizo un gesto para que me sentara a su lado y apoyó mi pierna herida en el sofá. Miré una pila de botellas y frascos, agarrándome del borde del sofá con ambas manos. Pregunté en voz baja. Hermano May L. Wire. Tengo miedo del dolor. ¿Puedes ser un poco más suave? No levantó la vista y arqueó ligeramente las cejas. Miedo al dolor. Entonces, cuando el hisopo de algodón empapado en yodo tocó mi herida. El ligero y su acción mucho. Asentí. Mi percepción del dolor es mucho más sensible que la de una persona normal. El tono de May L. Wire era algo casual. Parece que tu casa no te trata muy bien. ¿De verdad lo has pensado y quieres seguir involucrada con él? Fruncí los labios y no dije nada. Pero... parecía que no tenía otra opción que irme a casa. La expresión de May L. Wire se volvió indiferente y se tiró ligeramente de los labios. ¿No te importa aunque te haga sentir dolor? Mientras decía eso, presionó un poco más fuerte el hisopo de algodón sobre mi herida. Me dolía tanto toda la pierna que temblaba. Y dejé escapar un grito bajo. Me duele mucho. May L. Wire frunció el ceño con fuerza. Lo siento. Me aposté el labio inferior y casi lloré del dolor. May L. Wire estaba un poco nerviosa y se arrodilló frente a mí. Me levantó la pantorrilla, bajó la cabeza y sopló suavemente sobre la herida. ¿Está mejor?, preguntó el chico con voz suave. Su acción fue aún más cautelosa que antes. Me sentí un poco aliviado y asentí. ¿Qué estás haciendo? Jon se paró en la escalera del segundo piso y nos miró con condescendencia. Se acercó a mí con un alambre en forma de L y me extendió la mano, expresión Leslie. Hermano. No te molestes en cuidar de Luna. Ella es mi novia y yo me encargaré de ella. May le puso suavemente mi pierna sobre el sofá antes de levantarse lentamente. Dijo con una media sonrisa: entonces debes ir. Su velocidad de habla era lenta como si fuera una advertencia. Cuídala bien. No dejes que otros se aprovechen de la situación.
Hom lo miró a los ojos y, sin darse cuenta, su mandíbula se tensó. Después, May L. Wire se rió. La expresión de Hom era extremadamente fría cuando me agarró la pantorrilla. Tenía un poco de miedo y pregunté con cautela: Hom, ¿puede alguien más aplicarme el medicamento? Por ejemplo. La tía Lee, que estaba limpiando, probablemente sería más amable que él. Hom me miró fijamente durante unos segundos y sonrió con una mentira sin sentido. ¿Qué quieres decir? Me escrutó. Y había indiferencia en sus ojos. ¿Estás enojada conmigo? El enojo inexplicable de Hom me hizo aún más reacia a dejar que me aplicara la medicina. Pero cuando sacudí la cabeza para negarlo, también forcé una sonrisa halagadora para evitar provocarlo. No estoy en casa. Es solo que el hermano May L. Wire ya me aplicó la medicina. No hay necesidad de molestarte más. Esta vez. Antes de que pudiera retirar mi pierna. Soltó su mano. Se enderezó y me miró con un tono burlón. ¿Crees que quiero tocarte? Si no fuera por el hecho de que tu padre una vez ayudó a mi familia, ¿habría aceptado cuidarte? Después de decir eso, arrojó la medicina a mi lado con naturalidad. Ya no escuchó mi explicación. Y me di la vuelta para ir a la habitación de Eris. Estaba un poco triste. No sé desde cuándo. El hogar ha cambiado. Por la noche me senté junto a la cama con las rodillas abrazadas. Extrañé a mi madre sin control. Sostuve mi teléfono y miré el número en la pantalla que me resultaba extremadamente familiar pero que nunca había marcado. No pude presionar el botón de marcado durante mucho tiempo. Ella me había advertido que se iba al extranjero para empezar una nueva vida y me pidió que la olvidara. Me crió hasta que cumplí 18 años y no me dijo nada. Yo tampoco tenía derecho a perturbar más su vida. Hasta la madrugada. Pensaba en lo que había hecho mal, en lo que me pasaba. Eso hizo que una persona tras otra me abandonara. El débil sonido de una discusión fuera de la habitación interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y seguí la fuente del sonido hasta la puerta del estudio del padre de May L.Y.R. A casa. Trajiste a una chica extraña a casa. ¿Qué crees que Luna pensará de eso? Había una ira incontrolable en las palabras del padre de May L.Y.R. ¿Cómo pudiste tratar a Luna así? ¿Tu conciencia ha sido devorada por un perro? Nuestra familia May L.Y.R. lo está. Está bien. Hom lo interrumpió con una risa fría. Siempre mencionas el hecho de que su padre ayudó a tu empresa. ¿Es interesante secuestrarme moralmente de esta manera? Simplemente no me gusta. ¿Está mal que quiera salir con una chica normal? ¿Por qué no le pides a mi hermano que se case con ella? Al segundo siguiente se escuchó un fuerte sonido de bofetadas en la habitación. No presté mucha atención a lo que decían después. Simplemente volví a mi habitación aturdido. Finalmente entendí que era lo que no estaba bien en mí y porque no le agradaba a nadie. Me toqué la cabeza y suspiré desanimada. Casi lo olvido. Soy una tonta. Aunque mi padre me había consolado desde que era niña diciéndome que yo reaccionaba más lentamente que los demás, si me hubieran dado más tiempo lo habría descubierto. Pero en este momento, tuve que admitirlo. A los ojos de todos, yo era un extraño. A la mañana siguiente, cuando vi a Hom llevando a Aris en brazos hasta la mesa del comedor y luego bajándola con cuidado, pensé por primera vez en el tema de la partida. Cuando aparté la mirada, inesperadamente me encontré con los ojos de May L.Y.R. en el asiento principal. Él frunció los labios con sarcasmo. Bajó la mirada y dejó de mirarme. Aris sonrió alegremente. Hermana tonta. Tienes mucha suerte. Vives en la casa de Hom gratis y no tienes que hacer ningún trabajo. May L.Y.R. golpeó la mesa con los nudillos. Levantó la vista y miró a Aris. Sonriendo suavemente. ¿Cómo la llamaste? Aris parpadeó inocentemente. Ella tiene mi misma edad. No está mal que la llame hermana, ¿no? Hermano. May L.Y.R. la miró de arriba a abajo. Y su mirada no era muy educada. Eso hizo que Aris se sintiera un poco inquieta. ¿Quién es tu hermano? Parecía estar muy confundido.
La cara de Aris se puso un poco roja. Y tartamudeó y no pudo decir nada. Jon no pudo soportarlo más. Hermano, no le hagas las cosas difíciles a mi compañero de secundaria. Cállate. May Lyr lo miró con frialdad y esbozó una leve sonrisa. Conmigo aquí. ¿Tienes derecho a hablar? May Lyr era el futuro heredero de la familia May Lyr. Y su talento para los negocios superaba con creces al de Jon. También era una tontería que él tuviera la última palabra en la familia May Lyr. El rostro de Jon se puso lívido. Pero al final no dijo nada más. May Lyr seguía luciendo modesta y educada, pero de alguna manera daba a la gente una sensación de superioridad. Le sonrió a Aris y le dijo, ¿no vas a disculparte? La chica se mordió el labio. Se giró para mirarme. Y me disculpé varias veces. No sabía que no te gustaba esa dirección. Lo siento. Luna, en realidad no te estaba regañando. Siempre me pareció un meme entrañable. Lo que significa que eres linda. Miré el huevo frito en el plato y lo raspé con un tenedor con frustración. Murmuré. Si tanto te gusta, ¿por qué no cambias el nombre de tu documento de identidad por Aris el Loco? May Lyr se rió suavemente. Los ojos que me miraban estaban nuevamente llenos de una capa de ternura. May Lyr se había unido a la familia May Lyr hacía menos de 2 años y a menudo viajaba por negocios. Ese día, cuando lo vi cambiarse de nuevo a una camisa y unos pantalones. Sabía que iba a estar ocupado con el trabajo. May Lyr no hizo caso al recordatorio de Jon. Aún así, me aplicó la medicina con calma y susurró. Llámame si tienes algo. Su mano que sostenía el hisopo de algodón se detuvo un momento y luego volvió a presionar. También puedes llamarme si no pasa nada. Asentí y respondí con 2 sonidos de han. Gracias, hermano May Lyr. Después de eso me recosté en el sofá con las manos detrás de mí e incliné ligeramente la parte superior del cuerpo. May Lyr no se levantó inmediatamente después de aplicar el medicamento, sino que se inclinó sobre mí y me miró fijamente. Si te acosan, ¿qué debes hacer? Mi madre me dijo que podía ser un poco cobarde y soportarlo si podía. Pero mi intuición me decía que esa no era la respuesta que May Lyr quería escuchar. Después de pensarlo durante un buen rato, incliné la cabeza y lo miré a los ojos. Escupí lentamente 2 palabras. Llama a la policía. May Lyr sacudió la cabeza y soltó una carcajada. Esa también es una opción. Pero la manera más directa es contraatacar. Me dijo que nadie estaba calificado para hacerme sentir agraviado. May Lyr estaba en un viaje de negocios durante una semana. También recordé esta frase durante una semana. Justo cuando estaba a punto de regresar, Ara tomó de repente la iniciativa de buscarme. Ella me bloqueó en la escalera y me preguntó con una media sonrisa, ¿qué demonios necesitas hacer para estar dispuesta a romper con tu hogar? Por favor. ¿Puedes dejarlo ir? Instintivamente quise pasar de largo y fingir que no escuchaba y esconderme en mi habitación. Pero entonces recordé las palabras de May Lyr y me detuve de golpe. La refuté con seriedad, palabra por palabra. Parece que esto no tiene nada que ver contigo. Ara negó con la cabeza con paciencia. Sí que importa. Porque quiero estar en casa. La miré directamente. Entonces deberías hablar con tu familia sobre eso. Aunque. Después de una semana de vacilación, originalmente había planeado terminar esta relación romántica nominal. De repente Ara miró hacia atrás y sonrió sutilmente. ¿Crees que puedo hacer que mi casa te abandone de la forma más estúpida? Después de decir eso, levantó la mano y me pellizcó el brazo con fuerza. Sus uñas cuidadas casi se clavaron en mi carne. Traté de retirar el brazo con dolor, pero Ara usó aún más fuerza. Y yo no podía moverme. Tenía prisa. Instintivamente la empujé. No hice mucho esfuerzo, pero ella cayó inmediatamente por las escaleras. ¡Ah! Aris. La voz de Jon llegó detrás de mí. Pasó a toda prisa junto a mí y corrió al lado de Aris.
Después de examinarla, le pidió al conductor que la llevara primero al auto y la llevara al hospital, en la enorme villa. Solo quedábamos en casa y yo. Caminó hacia mí sin expresión alguna, pero yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo y seguí retrocediendo. ¿A casa? No fue mi intención. Me acorraló contra la pared. Y sus ojos negros no tenían fondo. Luna. Solo te voy a preguntar una cosa. ¿La empujaste? Le expliqué en pánico. No. No fue así. En ese momento. ¿Fue porque la empujaste? De repente levantó la voz. Y me puse pálida al instante. Miré al chico sombrío que tenía frente a mí e instintivamente saqué mi teléfono para pedir ayuda. Voy a llamar al hermano Mailir. Holmes se enojó aún más. Me arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo. Me apretó el hombro contra la pared, impidiéndome moverme. ¿Hermano Mailir? Se burló. ¿Desde cuándo te has vuelto tan cercana a él? Luna, quédate. No lo olvides. Se inclinó ligeramente y se acercó más. Su aliento casi tocaba mis labios. Soy tu novio. Negué con la cabeza ligeramente. Mi voz es débil. Ya no estás en casa. Déjame ir. Extendí la mano para empujar su hombro y protesté suavemente, te odio. Ya no te quiero. Parecía haber oído un chiste ridículo y sonrió levemente. Parecía pensar que lo que dije fue solo por enojo y no le importó en absoluto. Me arrastró hacia el almacén en el otro extremo del segundo piso. Luna. Aunque seas tonta, tienes que aceptar el castigo por hacer algo malo. Miré aquella habitación sin siquiera una ventana, que era como una prisión, y una sensación de miedo se apoderó de mí. No me encierres ahí. Luché desesperadamente. Desde explicaciones incoherentes hasta súplicas amargas. Ella lo hizo a propósito. A propósito para obligarme a empujarla. John. No lo hagas. Me da miedo la oscuridad. No quiero entrar allí. John hizo oídos sordos y me encerró en el almacén sin cambiar su expresión. Voy al hospital a cuidar de Aris ahora. Cuando regrese. Espero que lo hayas reflexionado con claridad y puedas tomar la iniciativa de admitir tu error y disculparte con Aris. El trastero estaba perfectamente cerrado. Y ni un solo rayo de luz podía penetrarlo. Ni siquiera sabía si el oxígeno y el aire se agotarían y harían que la gente muriera por falta de oxígeno. Al principio. Aún conservaba algo de razón y llamé a la puerta para pedir ayuda. Después de eso me quedé en un estado de histeria. Lloré a lágrima viva. Al final perdí las fuerzas y me senté en el suelo, apoyada contra la puerta. Estaba tan entumecido que perdí todas mis emociones. Cuando abrí los ojos confusamente y recuperé el conocimiento, la primera persona que vi fue un hombre con la camisa un poco desaliñada. Pero sus rasgos faciales eran sumamente llamativos. Tan llamativos que me gustó a primera vista. ¿Luna? Me llamaba Luna. ¿Quién eres? Mi subconsciente me decía que no tenía por qué estar en guardia ante ese extraño hombre que tenía delante. ¿Por qué no podía recordar nada? Se detuvo imperceptiblemente durante un segundo. Luego me ayudó a inclinarme a medias sobre la cama. La mirada que me miraba era tierna y cariñosa. Después de mucho tiempo finalmente dijo. Tal vez pueda. Levantó la mano y me dio unos golpecitos en el pelo detrás de la oreja. Y se presentó lentamente. Además, tu prometido. En realidad, era mi prometido. Esta sensación era como conseguir el objeto oculto en una caja sorpresa en el primer intento. Tan llena de agradables sorpresas. Inmediatamente un destello de alegría apareció en mis ojos y en mis cejas. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Un chico que parecía muy desaliñado entró tambaleándose. Luna. Me equivoqué. Me miró. Entró en pánico. Lo señalé y le pregunté. ¿Quién es él? El hombre sonrió y me dio un suave beso en la frente. Mi hermano menor. John. Te lo dijo con naturalidad. Es una persona insignificante.
De repente Jon me miró con una mueca. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Me miró con una mueca. ¿Estás loco? Abrió la boca. Como si tuviera mucho que decir. Los labios de Mlyr se curvaron ligeramente. Y lo interrumpió sin prisa. ¿No querías deshacerte de él hace mucho tiempo? Esta frase dejó a Jon clavado en el lugar. La mirada de Jon se posó en mi rostro y me miró con expresión sombría durante un largo rato. Me confundí mucho con la expresión complicada que mostró en ese momento. Al ver mi expresión, de repente se rió. Sigue igual. Una mirada apagada, como si no entendiera nada. Me miró fijamente Lyr. Por supuesto. Si estás dispuesto a asumir el mando, sería genial. Pero, ¿estás seguro de que puedes soportar hablar con una pared de ladrillos para siempre? Antes de mí, Lyr hizo que lo echaran. Preguntó con una risita. ¿De dónde sacas la confianza para pensar que no eres tú el que está siendo abandonado? El rostro de Jon estaba más oscuro que las nubes oscuras del exterior. Espero que puedas seguir siendo tan terco después de un tiempo. Cuando el médico me examinó por la noche, dejó una frase vaga. La señorita Luna parece haber experimentado algún desarrollo en su sistema nervioso debido a esta estimulación. Tal vez se convierta en una persona normal. Lyr parecía indiferente y no estaba de acuerdo con sus palabras. Ella es una persona normal en primer lugar. Empecé a preguntarme si yo era anormal o incluso estúpido antes. Y esta especulación se confirmó cuando Jon trajo a una chica llamada Eris a casa por la noche. Cuando me vio, inmediatamente soltó un grito de terror como si hubiera visto una bestia feroz. Se hundió en los brazos de Jon. Señorita Luna, me equivoqué. No sabía que me odiaba tanto y que no quería que me quedara aquí. Me voy ahora. Por favor, no me empujes de nuevo. Extendió la mano y empujó el pecho de Jon. Déjame, señor Jon. Quiero volver a mi casa. Mientras decía eso, 2 lágrimas rodaron por las comisuras de sus ojos. Parecía agraviada y vulnerable. La fría mirada de Jon se fijó en mí. Luna. Se disculpó con Eris. Lyr. ¿Quién estaba sentado a mi lado? Estaba a punto de hablar cuando hablé primero. ¿Dónde está la evidencia? En un instante todos me miraron. El aire pareció congelarse. Y todo estaba en completo silencio. Yo todavía estaba mordiendo un bocadillo que me hacía bostezar. Incliné la cabeza. Y miré a Eris. Dijiste que te empujé. ¿Tienes alguna prueba? No recuerdo nada. No puedo creer todo lo que dices. Oh sí. ¿Será que si mañana viene otra persona a decirme que maté a alguien, tendré que saltar de un edificio y pagar con mi vida? Lyr reaccionó más rápido. Apoyó un lado de su frente y me miró con gran interés. Después de pensar durante 2 segundos. Le di un bocadillo de Langweis Jaune. Si quieres comerlo, puedes tomarlo. Es tan vergonzoso que siga mirándome así. Agregué tímidamente. Dit, eres mi novio. No necesitas ser cortés conmigo. Se rió suavemente y asintió. La expresión facial de Eris permaneció en blanco durante varios segundos antes de responder secamente. La situación era urgente en ese momento. ¿Cómo podría haber tenido tiempo de grabarlo? La interrumpí. Entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. No asumiré la culpa por esas palabras vacías. Ignorando a las 2 personas que se enfrentan frente a mí. Seguí compartiendo bocadillos con Lyr. En mitad de la noche la repentina y violenta tormenta provocó un corte de luz en la villa. La oscuridad total de la habitación me hizo sentir de repente inquieta y ansiosa. Ni siquiera me puse los zapatos y corrí hacia la puerta de la habitación de Lyr. Toqué la puerta y no solo estaba Lyr, sino también Jon, que estaba al lado. Mantuve mis manos detrás de mi arma nocturna y no pude evitar sentir vergüenza. Le dije a Lyr. Tengo un poco de miedo a la oscuridad. ¿Puedo dormir contigo esta noche? De ninguna manera.
Fue Jon quien inmediatamente tomó el control de la conversación. Frunció el ceño con fuerza. ¿No puedes mostrar un poco más de respeto por ti mismo? Mi cuñado menor es realmente molesto. Le pregunté sin expresión alguna. ¿Podría ser que estés celoso? Tan pronto como las palabras salieron de mi boca. Los ojos de Jon se oscurecieron al instante. Apretó la mano que colgaba a su costado con tanta fuerza que se le marcaron las venas, pero no lo negó. Aunque soy más joven que él, y teniendo en cuenta que en el futuro seré su cuñada, aún así elegí tolerarlo. Sacudí la cabeza y suspiré. Solo porque tu novia te trató con frialdad, no puedes impedir que esté con tu hermano. Jon se quedó atónito. ¿Quién es mi novia? No es Aris. Abrió la boca. Antes de que pudiera escuchar lo que decía. Mylyr me arrastró hasta la habitación. La puerta se cerró de golpe. ¿Por qué perder tanto tiempo hablando con él? Su fino cabello negro le colgaba sobre la frente. Ocultando su habitual aura intimidante que hacía que la gente mantuviera la distancia, en ese momento, todavía no parecía diferente de un estudiante universitario. De repente afuera se oyó un estruendo de truenos y relámpagos. Me estremecí por completo y agarré la esquina de su pijama. Entonces, ¿puedo dormir contigo? Él tomó mi mano y me atrajo hacia la cama. Me miró con mala cara. ¿Te acuestas con tu novio? ¿Por qué necesitas hacer tantas preguntas? Me pregunto. Parece haber cierta ambigüedad en sus palabras. Poco después de acostarme, se escuchó un ruido inusual proveniente de la habitación de Jon, que estaba al lado. Era rítmico. Con un fuerte sentido del ritmo. Mayor. Lento. Baja un poco el ritmo. Jon no bajó la voz deliberadamente. Más alto. Bebé. El sonido era tan fuerte que podíamos escuchar cada paso con claridad. Dios mío. Pensé que Mylyr estaría tan avergonzada como yo, pero cuando miré su rostro, vi una sonrisa en sus labios. Mi atención se desvió y le pregunté a la confusión que había en mi corazón, ¿por qué pareces tan complacida como si estuvieras viendo una obra de teatro? El tono de Mylyr era particularmente sereno. Porque ya no tiene ninguna posibilidad. Me quedé completamente desconcertado por esta frase sin cabeza ni cola. Antes de poder pensarlo bien. El ruido de la puerta de al lado se hizo aún más fuerte. En la noche silenciosa y oscura, oí que la respiración de Mylyr se hacía más profunda. En ese momento sus brillantes ojos negros estaban llenos de agresión. Me escondí debajo de la colcha. Me siento un poco inquieto. ¿Quieres hacerlo? Antes de las palabras. ¿Qué? Pudo salir de mi boca. Me interrumpió. Sí, lo dijo. Lo hago. Después de eso me abrazó y me di cuenta de que Mylyr tenía un par de manos flexibles y delgadas. Me parecieron muy adecuados para tocar el piano. Sus delicados besos aterrizaron en el lóbulo de mi oreja. No pude evitar emitir un sonido. La sonrisa del hombre no se desvaneció. Así que... ¿Tú también lo quieres? Le rodeé el cuello con los brazos y asentí. Pero no hubo acción después de eso. ¿Qué pasa? Mi respiración era inestable. Cerró los ojos. Y su voz estaba ronca. No tenemos la cosa. El sonido de la puerta de al lado finalmente se detuvo. Me ardían los oídos de vergüenza, pero aún así reuní el coraje para sugerirte, tú. Puedes ir a casa y pedir prestado uno. Mylyr me miró con una sonrisa juguetona. Una pieza no es suficiente. ¿Lo es? Entonces se levantó y se puso la bata de baño. Incluso se lavó las manos especialmente antes de llamar a la puerta de al lado. Me acurruqué bajo la colcha y escuché claramente la conversación a través de la puerta entreabierta. La voz de Holmes era un poco fría. ¿Por qué estás aquí? Mylyr parecía estar de buen humor y no discutió con él. Simplemente dijo, tu cuñada me pidió que le prestara algo. Holmes se burló. ¿He reconocido a la cuñada? Casi puse los ojos en blanco cuando escuché eso. Mylyr adoraba mucho a su hermano menor y aún así no se había puesto serio con él.
Sonreía con dulzura. Mi novia me pidió que le prestara algo. Dilo. Condones. Hizo una pausa por un momento. Como si estuviera pensando. Y luego, sin prisas, añadió 3 piezas primero. 2 segundos después. Holmes nos maldijo con voz fría y luego dijo, deja de fingir, hermano. No te conozco. Antes de que todo esté arreglado, no te atreves. Aunque dijo eso, cerró la puerta de golpe con fuerza. MyLYR regresó sin éxito. Pero las palabras de Holmes no le afectaron y su sonrisa siguió siendo la misma. Cuando volvió a la cama, me abrazó y no hizo nada. Parecía que se había calmado. Golpeó distraídamente la nuca. No me la presta. Compraré algunos mañana. Después de decir eso, cerró los ojos y estaba a punto de quedarse dormido. Levanté la cabeza de sus brazos. Sintiéndome perdida. MyLYR. No seas tan egoísta. Me miró con los ojos entrecerrados. No sabía cómo decirlo. Así que me quedé mirándolo con entusiasmo. MyLYR reaccionó y me atrajo hacia sus brazos. Dijo en un tono coqueto. ¿Por qué eres tan adicta? Me ardía la cara desde las orejas hasta el resto de la cara. ¿Puedes dejar de decir eso? Había una sonrisa cómplice en los labios de MyLYR. ¿Entonces puedes taparme la boca? Antes de que pudiera reaccionar. Él tomó medidas. Me enterré bajo la colcha. Me envolví con fuerza. Y luego le pedí que se cepillara los dientes. No tuve tiempo de reaccionar ante el caos de esa noche. MyLYR y yo ni siquiera nos hemos besado todavía. Por supuesto. Tampoco le permití que me besara de nuevo últimamente. Pero no me aferré a esta decisión por mucho tiempo. Porque MyLYR es sencillamente el director ejecutivo más lamentable que he conocido. Trabajaba horas extras continuamente solo para pasar unas horas más conmigo. Además, no me sentía tan tranquila en esa sesión. Porque le tengo miedo a la oscuridad. Él, que originalmente había planeado descansar en compañía durante unas pocas horas, regresó a toda prisa entre el viento y la lluvia. Bajo múltiples presiones. También tuvo que soportar la opresión cada vez más agresiva de John. Antes de que May saliera del trabajo. Tomé la iniciativa de llamar a la puerta de John por primera vez. Se quedó atónito por un momento cuando me vio mirando por la rendija de la puerta. Vi a Aris con los ojos rojos y sonreí avergonzada. Perdón por la interrupción. Volveré a hablar contigo cuando estés libre. Soy libre. John respondió rápidamente. Abrió la puerta de par en par y le dijo a Aris con voz fría. Puedes regresar primero. El tobillo de Aris aún no estaba completamente curado. Pero John se limitó a observar con indiferencia cómo se iba en un estado lamentable y con las piernas temblorosas. John tartamudeó un poco y parecía un poco perdido. ¿Quieres comer o beber algo? ¿Te lo compro? Por favor, entra y espérame. Miré la fuerte lluvia afuera y me sentí un poco confundido. Sacudí la cabeza y me quedé en la puerta y le dije, ¿conoces a tu hermano? ¿Sabes lo que le gusta comer? ¿Y lo que no come? No pude evitar sentirme deprimida. Recientemente. He visto que está cansado y ocupado con el trabajo. Y quiero hacer algo por él. La mirada de John se oscureció. ¿Eso es todo lo que quieres preguntar? Asentí. Él me miró sin decir una palabra. Después de un rato. Cerró la puerta de golpe dejándome afuera. No lo sé. No me molestes si no pasa nada. Parece que tiene un temperamento un poco violento. Le di una patada a la puerta y me di la vuelta. La ira de John persistió hasta la noche. En la mesa de la cena, a las 7 de la tarde, había un dejo de cansancio en los ojos de MyLYR. Apoyé la barbilla en la mano y lo miré. Sintiendo un poco de dolor indescriptible, John se burló con desprecio. Hermano, si estás tan cansado, ¿por qué no me entregas la empresa? El movimiento de MyLYR de frotarse las cejas se detuvo. Y levantó lentamente la mirada. John se reclinó en su silla y dijo significativamente, lo lamento.
O me devuelves lo que debería haber sido mío. O me das 2/3 del capital. Ya tenía una parte del capital en su mano. Si añadía 2/3 del de Mayel Suire, sería el mayor accionista. Su intención era obvia. Después de decir eso, Eris, que estaba a su lado, me miró nerviosa. Le preguntó, ¿y entonces qué soy yo? Jon sonrió y giró el plato con la punta de los dedos. ¿Acaso admití alguna vez que eres mi novia? Te daré todo el dinero que quieras. ¿De acuerdo? No seas tan aburrido. Mordí mis palillos y pretendí mirarlos de reojo. Pensé que Eris explotaría en el acto. Y yo estaba listo para verlo como un drama de mentiras a la hora de la cena. Pero ella simplemente bajó la cabeza con lágrimas en los ojos. Y las lágrimas cayeron sobre el plato. Y no dijo nada más. Jon volvió a apuntar a Mayel Suire. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Puede el Suire? Sé que no renunciarás a la condición de heredero. Así que devuélveme lo que me corresponde. Eso es lo que quiero. Estaba tan impaciente que incluso lo llamó directamente por su nombre. Aunque no sabía qué acertijo estaba jugando, estaba muy enfadado. Golpeé con fuerza el plato que tenía delante con los palillos 2 veces y luego giré la cabeza para mirar a Mayel Suire. No bajé la voz deliberadamente. Oye, ya he cumplido mi obsesión. ¿El cerebelo de tu hermano pequeño está subdesarrollado y su cerebro no está desarrollado en absoluto? De lo contrario, ¿cómo podría suplicar con tanta confianza? Mayel Suire frunció los labios, pero no dijo nada. Pero Jon de repente perdió los estribos. Le dio una patada a la silla y se puso de pie. Y estrelló contra el suelo toda la vajilla que tenía delante. Cállate si no recuerdas nada. Me miró con los ojos enrojecidos. Con un dejo de agravio mezclado con su rabia. Luna, no seas demasiado parcial. Solo sabes lo mucho que te importa después de perder la memoria, ¿no? Te lo digo claramente antes de que perdieras la memoria. De repente Mayel Suire emitió un sonido e interrumpió las palabras de Jon. Giré la cabeza y vi una herida llamativa en su antebrazo. Era larga y profunda. Y la sangre seguía saliendo. Inmediatamente me agaché para sujetarle el brazo y le pregunté apresuradamente, ¿cómo te hiciste esto? Te llevaré de vuelta a la habitación para que te ocupes de ello. Mayel Suire me dejó levantarlo y dijo sin prisas. Me arañó con los fragmentos de vidrio cuando Ají rompió el recipiente hace un momento. Jon no lo podía creer. Mayel Suire. ¿De qué diablos estás hablando? No pude soportarlo más y le tiré los palillos. ¿Por qué demonios te estás volviendo loca sin ningún motivo? Si no eras tú. ¿Se habría hecho daño? Mayel Suire miró la herida desde abajo como si no sintiera el dolor. Del lado de Jon. Había una tormenta escondida bajo sus ojos negros. Y me miró fijamente. Pero al final. No dijo nada más. En la habitación, corté en la habitación. Mientras vendaba a Mayel Suire. Empecé a llorar en silencio. ¿Qué me pasa? Me pellizcó la barbilla con una mano y la levantó. Sacudí la cabeza y corté el nudo de la gasa. Mayel Suire me secó suavemente la humedad del rabillo del ojo con las yemas de los dedos. Se inclinó y me besó. ¿Por qué lloras? Bajé la cabeza y hablé con un tono un poco nasal. Jon siempre te intimida. Mudémonos y vivamos en otro lugar. ¿Vamos? Las comisuras de los labios de Mayel Suire se curvaron ligeramente. Está bien. Seguí corrigiéndolo. No seas demasiado indulgente con él. No le debes nada. Hizo una pausa en medio de mi beso. Como si estuviera pensando en algo. Había una emoción en sus ojos que no pude entender. Me siento un poco culpable hacia Jon. No entendí por qué. Y Mayel Suire cambió de tema casualmente para evitar que siguiera preguntando. ¿Qué debería hacer con respecto a tomarme una ducha esta noche? Dudé un poco y no respondí de inmediato. Mayel Suire asintió. Está bien. Puedo pedirle a Ají que me ayude. Dicho esto, se levantó y caminó hacia la puerta. Puse mis manos delante de él para bloquearle el paso.
Lo miré. Y se lo recordé seriamente. Te hará daño. Respiré profundamente y dije con firmeza. Te ayudaré. Mayel Suire me miró con aire de disculpa. Lamento las molestias. La bañera del baño se estaba llenando de agua y el vapor denso llenaba el espacio cerrado. El aire era húmedo y caliente. Puse mi mano sobre la corbata de Mayel Suire. Bajo su mirada cada vez más intensa, busqué a tientas durante un largo rato antes de desatarla por fin. Mayel Suire se apoyó en el mostrador de mármol que estaba detrás de mí con una mano. Se inclinó y me besó el lóbulo de la oreja. Date prisa, Luna. Estaba medio rodeada por él en el estrecho espacio. Temblando, miré los botones de su camisa. ¿Es demasiado tarde para ir a llamar a Jon para que te ayude? La risa baja que retumbó en la garganta del hombre fue particularmente seductora. Es demasiado tarde. Tenía tanto calor que sospeché que estaba en una sauna. Mayel Suire empujó su cerradura. Paso a paso me atrajo hacia su trampa. El aire enrarecido me hizo sentir un poco falta de oxígeno. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, él ya me había llevado a la bañera. Toda la incómoda timidez se disipó por completo cuando vi que la sangre se filtraba por la gasa de su brazo. Le empujé el hombro y le insté a que saliera de la bañera rápidamente. Mayel Suire. Salga rápido. El hombre levantó las cejas tranquilamente. Estaba enojado y avergonzado. Y abrí la boca para hablar. Aprovechando ese momento, Mayel Suire me besó de repente. Él la persuadió. Dame alguna respuesta. Luna. Me dejé engañar por la súplica de sus ojos y ablandó mi corazón. Finalmente Atantuf el Suire suspiró. Cerré los ojos y lo envolví con mis brazos. Me dejé llevar por la idea. A la mañana siguiente temprano, comencé a comunicarme con la empresa de mudanzas. Al mediodía, Jon vio el gran camión de mudanzas en la puerta. Me preguntó con una mirada de disgusto. ¿Se van a mudar los dos? Asentí con la cabeza de manera superficial y pasé junto a él hacia la habitación para encontrar a Mayel Suire. Los ojos de Jon de repente se volvieron fríos y me agarró del brazo. Me atrajo bruscamente hacia él y su mirada se posó en la marca roja que tenía en la clavícula. ¿Te acostaste con él? No tiene nada que ver contigo. Déjame ir. La presión del aire alrededor de Jon era terriblemente baja. Su agarre era tan fuerte que parecía que iba a aplastarme la muñeca. ¿No tiene nada que ver conmigo? Se tiró con rigidez de la comisura de la boca. Soy tu novio. Luna. De repente abrí los ojos como platos. Casi al mismo tiempo, la puerta del dormitorio que estaba detrás de mí se abrió. No se oía ningún sonido. Pero yo sabía que Mayel Suire estaba allí de pie. Jon apartó la mirada de detrás de mí. Y había una mirada provocativa en sus ojos, como si estuviera seguro de la victoria. Me lo contó todo, pero con sus propias palabras. Era un novio muy tolerante que me quería y que sacrificó su libertad por mí. Me llevó mucho tiempo digerirlo. Después de un largo rato, me liberé fácilmente del agarre de Jon. Me acerqué a Mayel Suire. Lo miré a los ojos sin decir una palabra. Jon se burló. Fue él quien te mintió, quien tomó mi lugar y quien te tocó sin pudor. Mayel Suire permaneció en silencio. No mostró fluctuaciones emocionales debido a sus palabras. Extendí la mano y sostuve su mano fría. Solo para descubrir la tensión que estaba escondiendo. Mayel Suire. ¿Puedes contarme qué pasó antes de que perdiera la memoria? Me miró durante un largo rato antes de hablar. Te mentí. Asentí. ¿Y entonces? ¿Cómo nos llevábamos antes de que perdiera la memoria? ¿Y cómo viste que me llevaba? Finalmente habiendo cumplido mi deseo. En sus ojos apareció una capa de emoción vulnerable. Poco a poco me fue contando cosas sobre mí desde otra perspectiva. Por fin había cumplido mi deseo. Mayel Suire dijo, me arrepiento de haberte mentido en el momento en que te despertaste. Si tuviera que hacerlo de nuevo, yo seguiría eligiendo lo mismo. Jon resopló fríamente detrás de nosotros. No solté la mano de Mayel Suire y sonreí con los ojos entrecerrados.
Si pudiéramos hacerlo todo de nuevo, no regreses al momento en que perdí la memoria, regresa al día en que me enviaron con la familia Mayel Suire y toma mi mano antes de que lo haga Jon. Entonces no habríamos dado tantos rodeos. Mayel Suire me abrazó. Hice como que no me daba cuenta de que intentaba ocultar sus ojos rojos. Ese día Jon no se dio por vencido y me preguntó por qué había elegido a Mayel Suire al final. Lo pensé un momento y le respondí brevemente. Porque me quiere y es muy bueno conmigo. Había oído a Dudley suspirar antes, Mayel Suire siempre ha sido coherente conmigo. Ahora entiendo por qué suspiraba. No cambió en absoluto, ya sea que yo fuera tonta o normal. Le gustó. Siempre le he gustado. Jon dijo con voz ronca. A mí también me gustas. Luna, si no me hubieras gustado antes, no te habría permitido estar tanto tiempo a mi lado. Simplemente no lo vi con claridad antes. Eso no es verdad. Él siempre ha sido reacio. Antes estaba molesto conmigo porque no estaba dispuesto a estar atado por un tonto toda la vida. Ahora me molesta porque no está dispuesto a aceptar que me he recuperado y que ya no lo quiero. No tuve tiempo para razonar con él. Lo miré sin expresión alguna y le dije, pero no fuiste bueno conmigo. De lo contrario. ¿Cómo pude haberme quedado encerrado en el almacén y haber perdido la cabeza debido a la estimulación? Jon movió el labio inferior. Pero al final no dijo nada y silenciosamente dejó que Mayel Suire y yo nos fuéramos. Mi memoria se recuperó poco a poco. Cuando finalmente recordé ese día, una familia de Mayel Suire se encontraba sumida en el caos en medio de la noche. Iris estaba embarazada del hijo de Jon. Fue la noche en la que Mayel Suire y yo nos vimos obligados a escucharlos a ambos teniendo intimidad. Resultó que Jon no se negó deliberadamente a prestarle dinero a Mayel Suire. Y tampoco lo hizo. Después de que Iris se enteró de que estaba embarazada, esperó hasta que estuviera embarazada durante varios meses antes de acudir a la puerta. El embarazo estaba demasiado avanzado para abortar fácilmente. Estaba completamente preparada. Después de mayo, el Suire y yo corrimos hacia allí. Iris incluso me echó la culpa a mí. Si no me hubieras presionado ese día, no me habría quedado tanto tiempo en la familia Mayel Suire y no me habría enredado con Jon. Mayel Suire se burló y llamó al guardaespaldas que estaba afuera de la puerta para que entrara y la sacara. Lo detuve y luego asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Lo recordé. Te empujé. Toda la familia de Mayel Suire me miró de inmediato. Les conté lentamente cómo Iris me había pellizcado con las uñas. Iris no pudo ocultar su pánico. Era evidente quién tenía razón y quién no. Jon sonrió con desdén y le dijo a Iris. Así que fue por tu culpa que me separé de ella. Al principio, cuando el padre de Mayel Suire le propuso a Jon que se hiciera responsable de Iris, él aceptó con indiferencia. Pero ahora Jon no solo se negó a casarse con ella, sino que además la obligó a abortar. Se enzarzaron en otra pelea interminable. Saqué a Mayel Suire y salí de la caótica familia Mayel Suire. Entonces él preguntó, ¿recuerdas todo? Asentí. Entonces se puso de puntillas y le abrazó el cuello. Le dio un beso en un lado de la cara. Sí. Lo hice. Afortunadamente lo recordé. ¿Por qué? Mayel Suire me sujetó por la cintura. Froté mi nariz contra la suya a esta altura. Porque en realidad, en ese momento estaba planeando romper con Jon. No estoy segura de si me había enamorado de ti en ese momento. Pero todas las noches, cuando estabas en un viaje de negocios. Te extrañé mucho. Especialmente a mi hermano Mayel Suire. Curvó sus labios y giró su cabeza para darme un beso en la comisura de la boca. Yo también. Había un tramo de la carretera de regreso a casa sin Streatleton. Y eso que esta noche el cielo estaba nublado. Estaba muy oscuro. Más tarde me di cuenta de que ya no le tenía tanto miedo a la oscuridad. Tomé la mano de Mayel Suire y le pregunté con naturalidad. ¿Te gusto más cuando reacciono con lentitud, o tal como soy ahora? Justo cuando pensé que me daría una respuesta general como si le gustaran ambas cosas. Eligió la segunda. ¿Por qué? Me detuve y me di vuelta para preguntar. Mayel Suire me miró con calma.
Todavía tendré mucho tiempo para viajes de negocios en el futuro y no puedo asegurar que pueda cuidar de ti todo el tiempo. Además, soy 5 años mayor que tú, y hay una gran probabilidad de que muera antes que tú, Luna. Había una visión del futuro en sus palabras, pero eso no podía importarme ahora, ni siquiera si un día. Ya no me quieres. Aún puedo dejarte ir con tranquilidad. Comprendí el punto clave y le pregunté de nuevo con insatisfacción. ¿Por qué no serás tú quien no me quiera y me abandone? Porque yo definitivamente nunca dejaré de quererte. ¡Qué casualidad! Me quedé quieta frente a él y vi que en nuestros ojos solo estábamos el uno al otro. No hay nadie más a mi vista. Todo lo que veo a mi alrededor es que te volviste tangible en este momento. Respondí a su promesa. Yo también. Definitivamente nunca dejaré de gustarte. Fin del texto completo. En el tercer año de nuestro matrimonio, Orión me llevó a un club nocturno para redimir su primer amor. Se arrodilló y me prometió, solo 3 días. Te traeré de vuelta en 3 días. Pero rompió su promesa. 3 días después, él acompañaba a su primer amor a un chequeo de embarazo en el hospital. Cuando vino a buscarme después de arreglar todo, me vio sentada en los brazos de su enemigo jurado, con mi ropa desordenada. Finalmente se llenó de remordimientos y se enojó tanto que destrozó la sala de billar de Jasper. Pero nunca miraría atrás. El primer amor de Orión de sus días universitarios regresó al campo. Cuando escuché esta noticia me detuve mientras cortaba verduras y la sangre brotó al instante. Siseo me culpé por estar distraída, saqué una curita de la caja de medicinas y me la puse, luego seguí cocinando la cena. Pero hasta que la noche se tragó el último rayo de resplandor del atardecer en el cielo, Orión todavía no había regresado. Sabía que probablemente no volvería hoy. Pero también me estaba jugando una mala pasada. Estaba apostando a que era más importante, el tercer aniversario de nuestro matrimonio o el día en que se reencontrara con su antigua amante. El resultado fue evidente. Perdí. Afectado por mi estado de ánimo, perdí el apetito y tiré la comida ya fría de la mesa del comedor a la papelera, lavé los platos y luego me metí en la cama para dormir. Probablemente alrededor de las 2 o 3 de la mañana, la cerradura de la puerta se soltó. Orión volvió apestando a alcohol, se aflojó la corbata y se tumbó en la cama. El lugar a mi lado se hundió. Se acercó a mí por detrás, me abrazó y me besó cariñosamente la oreja. Murmuró, cariño, te amo de verdad. Bebé. Orión nunca me había llamado así antes. En ese momento, era evidente a qué nombre se refería. Sentí el aroma de los cosméticos desconocidos en la persona que estaba detrás de mí, y respiré profundamente varias veces con gran esfuerzo. Solo entonces pude contener la sensación de náuseas que me subía por la garganta. No me solté de su abrazo. Esta noche estábamos destinados a compartir la misma cama pero tener sueños diferentes. Después de levantarse al día siguiente, Orión parecía haber olvidado por completo lo que había sucedido el día anterior. Después de cepillarse los dientes, se acercó a la mesa del comedor. Me besó en la frente con mucha naturalidad y me dio un beso de buenos días. Buenos días, Sang Sang. Luego me puso un joyero en la mano. Feliz tercer aniversario. Regresé tarde anoche. Mi querida esposa, seguro que serás magnánimo y me perdonarás, ¿verdad? Asentí para indicar que lo entendía. Se sentó solo a la mesa del comedor, comió el desayuno que preparé y luego se fue a trabajar a la empresa. Tal vez Orión ni siquiera se dio cuenta. Ya hace varios meses, el día de San Valentín, me había regalado esta joya. El regalo repetido simbolizaba un corazón extraviado. Cuando la puerta de la villa se cerró, abrí la palma de mi mano sudorosa y di vuelta la nota que tenía en la mano. La nota estaba completamente arrugada y se podía ver la vacilación de la persona involucrada. Pero al final, quedó cuidadosamente guardada en el fondo del bolsillo del traje. Si no me hubiera levantado temprano para lavar la ropa hoy, tal vez me hubiera costado encontrarla. La letra de la nota era delicada y decía, lo lamento, Orión. ¿Podemos empezar de nuevo? En los días siguientes, Orión hizo arreglos para que su primer amor, Pearl, trabajara como su secretaria en su empresa. La llevaba a eventos sociales, la ayudaba a defenderse de las bebidas y la protegía de toda la malicia del exterior.
También la ayudó con mucho cariño a mudarse a una nueva casa y a decorar la habitación. Parecía que casi se había olvidado de nuestra casa. Sin embargo, ese día, volvió a buscarme a toda prisa, el reloj de la pared seguía corriendo. Orión se arrodilló frente a mí con una expresión de dolor que no pude comprender y me suplicó: cariño, por favor, sálvala. Te prometo que después de 3 días vendré a recogerte. A partir de ese momento romperé todos los lazos con ella, nunca más volveré a tener contacto con ella y viviré una vida pacífica contigo. Pearl tiene mala salud. Ha tenido una vida muy dura fuera de casa estos 2 años. No tiene a nadie en quien confiar. Sin mí, ella será torturada hasta la muerte en ese tipo de lugar. La familia de tu padre tiene mucha influencia. Por eso no se atreverán a hacerte nada. Orión agarró con fuerza el dobladillo de mis pantalones, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran a punto de partirse. En mis oídos se oía un rugido y no podía oír en absoluto lo que decía. Quería que yo, una dama noble que nunca había estado en lugares de ocio, me quedara en un club nocturno durante 3 días solo para redimir a su primer amor, que estaba detenido allí. Resultó que cuando el dolor llegaba a cierto nivel, uno se quedaba entumecido. Justo cuando el aire parecía estancarse y estaba a punto de envolverme y atarme, escuché mi propia voz aturdida. Bueno, Orión, sin embargo, parecía haber recibido algún tipo de instrucción. No podía esperar a levantarse, me tomó de la mano y salió, luego condujo hasta el 3er piso de la discoteca en el oeste de la ciudad. Mientras caminaba, me decía una y otra vez: cariño, te amo. Definitivamente romperé con ella en el futuro. ¡Qué ridículo! En los más de 20 años que había conocido a Orión, la primera vez que lo escuché decir, te amo, fue cuando me estaba empujando hacia el pozo de fuego para recuperar a su primer amor. La habitación estaba llena de humo asfixiante. Cuando el guardia de seguridad que estaba detrás de mí me empujó hacia adelante, Pearl pasó a mi lado y se arrojó a los brazos de Orión, llorando en voz alta: Orión, finalmente has llegado. Sabía que vendrías a salvarme. Admítelo. No puedes olvidarme. Todavía me amas. Las palabras de Pearl se detuvieron. Cuando caminé hacia la oscuridad que había frente a mí, donde no podía ver nada con claridad, Pearl y Orión se estaban besando apasionadamente. Tal vez estaba demasiado conmocionada en los últimos 2 días, Pearl no pudo recuperar el aliento y cayó débilmente en los brazos de Orión. Él la levantó en sus brazos como una princesa y se alejó del lugar original. Cuando la puerta de la habitación se cerró, me pareció verlo decir con una mueca de reojo: lo siento. Y miré a la persona que tenía frente a mí con calma: llama a tu jefe Jasper y pregúntale qué es lo que realmente quiere. Antes de que sonara el teléfono, me apretaron la cintura y el olor a tabaco se extendió por mi nariz. Una voz familiar sonó en mi oído. Por supuesto que eres tú. Jasper me había perseguido cuando estábamos en la universidad, pero casi nadie lo sabía. De lo contrario, Orión probablemente no me habría traído aquí tan precipitadamente. Cuando estábamos en la universidad, Orión y yo nos postulamos a distintas universidades. Fue durante esos años que él conoció a Pearl y yo a Jasper. Nunca había logrado entender a Jasper. Era eficiente y despiadado al hacer las cosas y tenía su propia manera de hacer negocios. Podía administrar la empresa de su familia mientras estudiaba. En tan solo unos años, el valor de mercado de la empresa de la familia de Jasper aumentó en varios puntos porcentuales. Cuando Orión y yo estábamos dirigiendo las empresas subsidiarias de nuestras familias, Jasper ya había asumido el puesto de su padre y había comenzado a administrar la oficina central. Tal vez Orión se estaba dejando llevar por los problemas emocionales con Pearl durante ese periodo. Las empresas que le confió su padre tuvieron beneficios negativos durante varios trimestres consecutivos. Yo ayudé a salvarlas. Más tarde, tras el matrimonio, pasaron a ser propiedad común. Pero en la escuela, apenas podía ver a Jasper. La única intersección era en las actividades estudiantiles organizadas por los clubes escolares. Siempre podía verlo. Pero al verlo, no me dijo más que unas cuantas palabras. Así que cuando me lo confesó mientras fumaba con una mano en la escalera, mi primera reacción fue quedarme atónita y confundida. Finalmente me negué. Pero su manera de pensar parecía ser diferente a la mía. Cuantos más contratiempos encontraba, más valiente se volvía. En la biblioteca, en las residencias de estudiantes, en la cafetería, en las aulas grandes.
Siempre encontraba tiempo y excusas para aparecer frente a mí. No hacía ruido para que todo el mundo lo supiera ni era tan discreto que yo pudiera ignorarlo. Una vez, después de la escuela, yo sostenía unos libros y estaba parada en los escalones superiores de la escalera de abajo de la biblioteca, mirándolo desde arriba, parado en los escalones inferiores. Me contuve y dije, ¿no dije que no estaría de acuerdo? Esta fue la primera vez que vi a Jasper sonreírme. En el resplandor del sol de la tarde sonrió de una manera bastante ruda. ¿Está bien que me rechaces pero que yo no te persiga? ¿Es la señorita mayor de la familia Silvia tan dominante? Mientras siga soltera, tengo que intentarlo. ¿Y si funciona? No te preocupes. No te molestaré. Jasper cumplió su palabra. De hecho, aparte de aparecer regularmente frente a mí, nunca se extralimitó. Era como si simplemente hubiera estado allí, esperando a que me diera la vuelta. El primer beso de Orión no me lo dio a mí. Del mismo modo, tampoco recibió mi primer beso. Una vez Jasper me besó con fuerza en la esquina del aula de actividades estudiantiles. En esa época Orión y Perla acababan de romper. Casualmente Orión llamó ese día para decirme que vendría a buscarme. Jasper lo escuchó y perdió la compostura por primera vez y me besó. El beso estaba lleno de un odio mordaz y fue muy fuerte. Entonces, cuando Orión vino a buscarme más tarde, rápidamente lo disimulé diciendo que me había enojado por comer estofado al mediodía y que aún no se había ido. Hasta más tarde, cuando me reuní con Orión, Jasper nunca volvió a aparecer frente a mí. La última vez que nos vimos fue el día antes de que Orión y yo nos casáramos. Él me estaba esperando en la entrada de mi empresa y me entregó un collar de cristales como regalo de bodas. Bromeó, sería mejor que te tratara bien, de lo contrario te llevaré de regreso. Luego empacó todo y se fue al extranjero a estudiar y nunca regresó. Y esta vez ha vuelto. Me vendaron los ojos con una tira de tela. Todo estaba oscuro frente a mí, lo que me hizo sentir un poco de pánico. La familia de Jasper. Jasper. Intenté llamar a la persona que tenía delante, pero solo podía oír el eco de mi propia voz. Desde que Jasper acababa de decir una frase en la habitación, no había vuelto a emitir ningún sonido. Al haber perdido la percepción de la vista y del oído, solo podía seguir la guía del tacto. Mis manos estaban esposadas y la cadena de las esposas estaba en sus manos. Ese tipo de sensación me hacía sentir como si estuviera flotando en las nubes y a su merced. Cuando estaba caminando y me detuve en un lugar determinado, de repente algo duro golpeó la parte posterior de mi cintura. Inmediatamente después, una temperatura corporal cálida me presionó desde el frente. El contraste entre el frío y el calor me hizo no poder evitar gritar de sorpresa. La tira de tela que tenía delante de los ojos se levantó. De repente, al estar expuesta a la luz, mi vista se mareó durante unos segundos antes de que apenas pudiera enfocar el rostro de la persona que tenía frente a mí. Al no habernos visto durante 3 años, las cejas y los ojos de Jasper estaban un poco más profundos. Cada uno de sus movimientos destilaba el temperamento de una persona exitosa. Sin duda, la riqueza nutre a la gente. Al notar mi mirada, Jasper frunció los labios y sonrió a contraluz. Silvia, hace tiempo que no nos vemos. No había estado al tanto de las novedades de Jasper en China. En los últimos 3 años, los rumores sobre él y otros eran como un sueño. Solo escuché que había creado una empresa en el extranjero, que creció rápidamente, su influencia se extendió rápidamente a China y ejerció presión sobre otras empresas del mismo tipo. Ganó la distinción Stenberg, que era la más difícil de obtener al graduarse, y completó sus estudios y se graduó antes de lo previsto. Todos decían que era una poderosa fuerza emergente. Además, Jasper era atractivo y la gente del círculo hablaba mucho de él. Sin embargo, por mucho que había escuchado, todavía no era tan bueno como verlo en persona. Comparado con su juventud en la universidad, ahora tenía más compostura y seguridad en sí mismo. Llevaba un aire de confianza como si estuviera seguro de la victoria. Jasper sacó la llave de su bolsillo y abrió mis esposas. Después de ganar la libertad, comencé a mirar a mi alrededor. En toda la habitación, solo había un sofá y una mesa de billar. La decoración y el arreglo eran extremadamente minimalistas, tan sencillos como su propio estilo. Detrás de mí estaba el borde de la mesa de billar. Jasper se alejó de mi lado y tomó casualmente un taco que estaba a su lado.
Se agachó con los ojos a la altura del objetivo Van. La bola blanca salió rodando de debajo de su mano, golpeó la pila de bolas dispuestas en un triángulo que tenía frente a él y las bolas de colores se dispersaron instantáneamente, rodando todas hacia los bolsillos sin que quedara ni una sola sobre la mesa. Reordenó las bolas y me entregó el taco. ¿Quieres intentarlo? El billar era solo una actividad social que se podía aprender en clases de etiqueta. Dejé el taco en el suelo y apunté a la bola blanca que tenía delante. Por desgracia, mis habilidades no eran tan buenas como las de Jasper. Hubo una pequeña desviación. Solo unas pocas bolas entraron en los bolsillos y la mayoría se quedaron en la mesa. Le devolví el taco. Jasper entrecerró un ojo y apuntó de nuevo a la bola blanca, golpeándola de un solo golpe. ¿Por qué te sigue gustando tanto jugar al billar? Tomé el taco de nuevo, me agaché y pregunté mientras se oía el sonido de las bolas chocando, tus habilidades no han mejorado en absoluto. Jasper cambió de tema. Yo no soy como tú. Por lo general, cuando estoy ocupado, ni siquiera pienso en jugar al billar. Sostuve el taco en posición vertical, tomé la tiza y froté la punta del taco. Dije de manera un tanto inexplicable, no pongas a prueba mi pasatiempo con tu experiencia. A Jasper le gustaba mucho jugar al billar. Había participado en competiciones cuando estaba en la universidad y había ganado certificados y trofeos. En ese momento, yo estaba en el mismo club de billar que él, y habíamos competido entre nosotros algunas veces, simplemente no había comparación. ¿No has analizado la razón? ¿Por qué no pudiste golpear la bola? Apunté la bola blanca a la bola verde que estaba frente a mí y respondí inconscientemente. ¿Qué otra razón podría haber? De repente Jasper se acercó completamente encima de mí. Sostuvo la parte trasera del taco con una mano y agarró mi mano con la otra. Con una fuerza firme me hizo girar y apuntar hacia la posición de la bola negra que estaba a su lado. Tu puntería es muy mala. Tan pronto como dijo eso, el taco golpeó con precisión la bola negra y también la bola azul que estaba a su lado, enviándolas a ambas al agujero. Jasper dio un paso atrás y se alejó de mi lado. Caminó hasta el sofá que estaba a mi lado y se sentó, sosteniendo un encendedor en su mano, con la llama parpadeando. Se puso un cigarrillo de hombre en la boca y se agachó para encenderlo. Silvia, ¿quieres hacer una apuesta? Apostemos a que no aparecerá. Me llevaron de regreso a la villa de Jasper. Aunque me tomaron como rehén y me quedé en casa de Jasper durante 3 días temporalmente, él nunca restringió mi libertad personal de principio a fin. En su villa podía visitar todos los lugares a voluntad, los sirvientes encargados de cuidarme también me llamaban respetuosamente señorita. Me dispusieron a quedarme en la segunda habitación de invitados a la derecha del dormitorio principal, el balcón estaba conectado al balcón del dormitorio principal. De vez en cuando no podía conciliar el sueño por la noche, abría la puerta del balcón y me encontraba con Jasper de pie al otro lado disfrutando de la brisa. Parecía que acababa de regresar del extranjero y no se había adaptado muy bien a la diferencia horaria, a menudo tenía ojeras bajo los ojos. Se quedó dormido en la mecedora del balcón con el pijama puesto. Era septiembre y el clima en Lone City había comenzado a enfriarse en los últimos 2 días. Preocupada de que se resfriara por quedarse tanto tiempo en el balcón, al viento, intenté llamarlo desde el otro lado. Jasper. Jasper. Pero no sabía si estaba durmiendo profundamente y no podía despertarlo. Todos los sirvientes de la villa ya se habían acostado en medio de la noche. Me daba vergüenza perturbar el sueño de los demás por una nimiedad. Me dirigí a la puerta del dormitorio principal y traté de bajar el picaporte, la puerta se abrió. Jasper no había cerrado la puerta con llave, era la primera vez que entraba en su dormitorio. A diferencia de la habitación de invitados en la que me alojé, esta habitación en su conjunto presentaba un estilo frío e indiferente de blanco, negro y gris, y su superficie era el doble de grande. En el lado izquierdo, justo dentro de la puerta, se encontraba el baño. La ropa que Jasper se había quitado después de ducharse todavía estaba en el cuarto de baño, cuando mis ojos recorrieron el trozo de tela que estaba encima, rápidamente miré hacia otro lado, sintiéndome avergonzada. No me atreví a explorar más la estructura de la habitación. Caminé alrededor de la cama, levanté la cortina que bloqueaba la puerta del balcón y entré al balcón. Jasper vestía un conjunto de ropa de casa negra, con los botones desabrochados hasta el segundo, revelando la clavícula transparente debajo de su cuello.
Un lunar al lado de la clavícula a veces estaba oculto y a veces era visible bajo la tela, tenía las manos a los costados y dormía profundamente. Puse mi mano sobre sus párpados y la sacudí suavemente. Jasper. Despierta. No hubo respuesta. Era una persona muy grande y no pude despertarlo. Definitivamente no tenía la fuerza para ayudarlo a levantarse. Así que tuve que estirarme para tirar de su brazo, pero mi muñeca estaba agarrada. Los ojos de Jasper estaban claros y había una sonrisa en las comisuras de sus ojos. No había ninguna señal de que acabara de despertarse. Señorita Silvia, es una buena costumbre entrar en el dormitorio de un hombre sin permiso. Intenté soltarme de su agarre, pero Jasper era demasiado fuerte y fue en vano. Dejé de luchar. ¿Por qué no te congelas hasta morir? Dije enfadada. Jasper alzó las cejas sorprendido. ¿Tan cruel? Deja de bromear y déjame ir. Ya que estás despierto, yo también volveré a dormir. Jasper obedientemente soltó mi mano. Cuando me di la vuelta para salir del balcón, Jasper se puso de pie. Me aplastó contra la puerta del balcón y la cortina se movió y finalmente nos cubrió a los dos. Los ojos de Jasper brillaban sorprendentemente bajo la luz de la luna fuera de la ventana. Hoy es el tercer día, Silvia, ¿aún recuerdas la apuesta que hicimos? Él no vino. Ya era el tercer día. De hecho, ya lo sabía esta mañana, pero después de que pasó todo un día, Orión no mostró ninguna intención de contactarme en absoluto. Parecía que, cuando se trataba de apostar sobre cosas relacionadas con Orión, estaba condenado a ser el perdedor. ¿Y qué? Bajé la cabeza deliberadamente y no miré a Jasper a los ojos. Sabiendo que todavía tenía el impulso de evitarlo, Jasper no quería obligarme a tomar una decisión por el momento. Soltó mi mano y cambió de tema. Perdiste. Entonces, una apuesta es una apuesta. Silvia, ven conmigo a un banquete mañana. Antes del banquete saqué mi teléfono móvil y me desplacé por los momentos. Cuando me desplacé hasta una publicación, detuve mi dedo que se deslizaba hacia abajo, la pequeña vida es tan tenaz. Pearl había publicado un mensaje similar en cuestión de minutos. Además de la ecografía adjunta, también había una mano de hombre y el anillo de diamantes en el dedo anular era tan brillante que era imposible ignorarlo. Además había una cicatriz superficial en el dedo índice. Eso fue cuando tenía 5 años. Me quedé atrapado en un árbol, y Orión en el suelo fue apuñalado por las ramas en el suelo mientras intentaba atraparme. Xiao cantó, no tengas miedo. El hermano mayor está aquí. El joven Orión, ignorando el dedo índice que sangraba, me abrazó a mí, que estaba asustada hasta las lágrimas, y me acarició suavemente la espalda para consolarme. Orión había hecho muchas cosas por mí, y esta era solo una de ellas. Cuando estaba en la escuela primaria, a los niños más pequeños les gustaba tirarles las trenzas a las niñas. Una vez, incluso lo hicieron de forma excesiva. Llevaban un encendedor a escondidas a la escuela. Las chispas quemaron casi todo mi pelo largo en un instante. Orión golpeó a esos chicos y, desde entonces, ningún niño de la clase se atrevió a intimidarme nunca más. Para complacerme a mí, que tenía el pelo quemado, su tía lo encontró de pie en un taburete en el baño en medio de la noche, agarrándose el pelo con unas tijeras y cortándoselo a puñados. Al día siguiente, cuando mi madre y la señora Sen hablaban de esto en el sofá, también dijeron, Orión, parece que estás completamente enamorado de Sang-yu. Me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida. Desde balbucear hasta usar uniformes escolares y vestidos de novia, su figura aparecía en mi mente incluso cuando cerraba los ojos. Pero las cosas buenas del mundo no siempre son duraderas, como las nubes de colores que se dispersan fácilmente y el vidrio que es frágil. Vi la hora en que se publicó el momento. Fue ayer. Orión me había dejado atrás otra vez para acompañar a Pearl. Ella estaba embarazada de 1 mes y medio, y era el día en que Pearl acababa de regresar a China. ¿En qué estaba pensando cuando la acompañó en el hospital ayer? ¿Se preocupó por un momento de que yo tuviera miedo solo en un lugar desconocido? ¿O estaba muy feliz por tener su primer hijo y estar a punto de convertirse en padre? Las lágrimas brotaron de mis ojos. No mires. Jasper me tapó los ojos desde atrás. No vale la pena solo por un canalla. Si se te corre el maquillaje en un rato, no podrás mostrar tu cara afuera.
Resoplé y dije con voz sollozante, lo sé. Hice todo lo posible por contener la creciente sensación de agravio y tristeza, pero mis glándulas lacrimales parecían desobedientes y les gustaba ir en mi contra. Cuanto más lo reprimía, más lágrimas fluían. ¿Te parezco estúpida? Amé tanto a alguien que me perdí a mí misma. Pero, ¿qué pasa si te digo que Orión fue realmente bueno conmigo antes, tan bueno que no podía esperar para darme todo lo que tenía? ¿Lo creerías? Desde que Orión entró a la universidad y no estaba en la misma escuela que yo, tuvimos menos contacto. Hubo un periodo de más de un mes en el que no pude comunicarme con él. Cuando regresé a casa, me enteré de que tenía novia. Después de eso parecía haberse convertido en una persona diferente. A menudo tenía conflictos conmigo por los asuntos de Pearl, hasta que ella se fue al extranjero. Durante ese periodo él estaba muy deprimido. Tenía miedo de que le pasara algo, así que le llevaba comida para verlo día tras día, hasta que la última vez me preguntó si quería estar con él. Acepté. Sé que tal vez no le agradaba mucho, pero de hecho nos lo pasamos bien durante un largo periodo. Finalmente nos casamos. Cuando las cosas iban mejorando, Pearl regresó. ¿No merezco la felicidad en absoluto? Jasper me abrazó y presionó mi cabeza contra su hombro. Mis lágrimas cayeron sobre su ropa, mojando una parte. Lo sé, eres genial. Es solo que él no te apreciaba. Jasper acarició mi cabello suavemente para calmar mis emociones poco a poco. Lloré aún más fuerte. Amar a alguien es tan difícil. Ya no quiero amarlo. La mano acariciadora de Jasper se detuvo por un momento. Sí, amar a alguien es muy difícil. Dejemos de amarlo. Me arreglé para arreglar mi apariencia en el salón durante un largo tiempo. Después de asegurarme de que mis ojos, que estaban rojos por el llanto, no se notaran en el espejo, tomé el brazo de Jasper y entré al lugar interior. Al principio me preocupaba si alguien detectaría mi anormalidad, o tal vez con la situación entre Orión y yo siendo así ahora, como la pareja dorada más prometedora del círculo, estaba bien que llevara a Pearl a aparecer en todas partes. Pero también asistí al banquete con Jasper. ¿Cómo nos verían los demás a mí y a él? ¿Dónde estarían los rostros de la familia Orión y de la familia Silvia? Sin embargo, no fue hasta que entré en el interior que descubrí que no tenía por qué preocuparme en absoluto por este problema. En lugar de decir que era un banquete, era más bien como una gran casa de subastas. Jasper y yo fuimos llevados directamente a la mejor posición de observación en el piso superior. En el camino no nos cruzamos con nadie, salvo con los camareros que nos llevaban las bebidas a cada sala. Yo ya había participado en muchas subastas similares. Hace ya unos meses que recibí una invitación de esta casa de subastas. Me enteré de que había bastantes chucherías novedosas y tenía pensado divertirme un poco, pero hoy estaba un poco apático y no tenía mucho interés. Mi plan era simplemente ver a Jasper divertirse solo. Por cierto, quería ver por qué cosas pujaría Jasper, pero fue un poco diferente a lo que había imaginado. Jasper no pujó por ningún artículo de subasta durante mucho tiempo. En cambio, había estado lidiando con asuntos laborales todo el tiempo. Dejé el folleto de la exposición en mi mano y dije inexplicablemente, ¿no me digas que me trajiste aquí solo para trabajar conmigo? Al ver esto, Jasper también dejó de juguetear con la tableta en su mano. ¿Cuál es la prisa? Lo que quiero aún no ha surgido. Entendí. ¿Te gustó el último objeto? De hecho, el último objeto esta vez fue un collar de jadeíta verde imperial. Además de su valor en sí, su mayor atractivo era que era el último trabajo del diseñador de renombre internacional Morin antes de su muerte. Había generado suficiente revuelo. Jasper no dijo mucho. Pensé que solo estaba tratando de ser misterioso. Saqué la cabeza y comencé a sacar mi teléfono móvil y a navegar distraídamente por las páginas web. 8 millones. Pero al poco rato, escuché a la persona que estaba a mi lado informando el primer precio con un walkie-talkie. Fijé la vista en el objeto de subasta que se encontraba debajo. ¿Aún no es hora del final? Mis palabras interrogativas se detuvieron cuando vi claramente el objeto que se encontraba debajo. Era un cuadro pintado por mí. Antes de que pudiera reaccionar, la sala privada de enfrente informó de un precio más alto, 10 millones. Jasper volvió a subir el precio, 20 millones. Obviamente, cuando el precio se cotizaba a ese nivel, no tenía sentido seguir el precio.
Pero la habitación privada de enfrente todavía me estaba costando muy caro, 30 millones. Fruncí el ceño. Cuando la vendí antes, solo valía 5 millones. Era claramente irrazonable aumentar el precio a ese nivel. Agarré el brazo de Jasper que estaba a punto de volver a cotizar el precio. Este cuadro no vale tanto. Obviamente el otro lado está aumentando el precio. No se dejen engañar. Creo que vale la pena. Jasper me miró con expresión seria. Cogió el walkie-talkie y me comunicó el precio final, 50 millones. 1, 2, 3 veces. El otro lado no volvió a subir el precio y Jasper ganó este artículo. Me contuve, pero aún así no pude contenerme. ¿Eres tonto con tanto dinero? Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta de la habitación y nos trajeron el cuadro. Jasper tomó el cuadro y lo miró con atención. Parecía haber un rastro de nostalgia en su expresión. Pero desapareció rápidamente. Un tesoro inestimable vale lo que cueste. Además, gano dinero más rápido de lo que lo gasto. Señorita Silvia, no se preocupe por si me voy a la quiebra por el momento. Después de decir eso, Jasper me entregó el cuadro. Al ver la familiar y colorida pintura al óleo, las palabras con las que quería regañarlo se desvanecieron al instante. Debo decir que aunque en apariencia dije que Jasper estaba gastando dinero de forma imprudente, en realidad también tenía muchas ganas de pujar por este cuadro, aunque fuera a un precio completamente antieconómico. Se trata de una obra que pinté cuando aprendí a pintar al óleo a los 17 años. Tuvo un significado extraordinario para mí. No era tan fácil tratar con el grupo de aburridos miembros de la familia Orión, y yo era un extraño que no tenía nada que ver con la familia Orión. Cuando estaba en la universidad, para ayudar a Orión a arreglar los asuntos de su empresa, gasté mucho tiempo, energía e incluso dinero. Como herederos del grupo, todos teníamos la responsabilidad y la obligación de ser responsables de nosotros mismos. En ese momento no podía pedirles a mis padres que me pagaran todos mis gastos y solo podía usar mi propio dinero para gastos menores. Pero al final, después de reunir todo, todavía me faltaba dinero. En una situación desesperada fui al estudio, desmonté el cuadro y lo revendí a la casa de subastas. Más tarde Orión también me preguntó sobre la existencia de este cuadro. Inventé una excusa: mis padres habían mezclado el mío accidentalmente cuando hacían regalos y se habían salido con la suya. Fingí estar tranquilo y Orión no sospechó mucho. Vámonos. Al ver que estaba inmerso de nuevo en el pasado, Jasper tomó su traje del respaldo de la silla y se preparó para llevarme. Oye, ¿no vas a pujar por otras cosas? Abracé el cuadro y lo seguí apresuradamente. Jasper se puso el traje en el brazo y respondió mientras caminaba hacia adelante: no es necesario. Lo único que quiero es eso. La alegría de recuperar algo después de haberlo perdido me hizo un poco lento para reaccionar. Tanto que me distraje un poco cuando caminaba por la calle. Si sigues haciendo esto, lo retractaré. Al escuchar la voz, miré hacia arriba y descubrí que casi choqué con la entrada del ascensor. Si la palma de Jasper no me hubiera bloqueado la frente, mi cabeza ya se habría golpeado contra ella. Fruncí los labios y escondí el cuadro detrás de mí. No miraré más. Jasper no pudo evitar reírse. No tenía intención de discutir conmigo y entró en el ascensor. Yo también lo seguí. Señor, espere un momento. Un hombre vestido de gala se acercó a toda prisa a nosotros. Se sujetó a la pared del ascensor, bloqueó con la mano la puerta que estaba a punto de cerrarse y nos interrumpió. Perdón por interrumpir. Retiró la mano, presionó el botón del ascensor para bajar y continuó hablando sin aliento. Señor, nuestro presidente quiere el cuadro que está en su mano. Está dispuesto a cambiarlo por la pulsera y los pendientes a juego de este último objeto. Ya sabes, el precio real de este cuadro no vale ni 50 millones. Nuestro presidente no trajo suficiente dinero. La pulsera y los pendientes también valen más de 50 millones. Este cuadro es obra de la esposa de nuestro presidente. Tiene un valor extraordinario para nuestro presidente. No sé si puedes desprenderte de él para hacer una buena acción. Después de escuchar estas palabras, probablemente comprendí que la persona que había estado pujando con Jasper no estaba aumentando deliberadamente el precio para dificultar las cosas a la gente de la casa de subastas.
En cambio, fue Orión quien vio este cuadro en la escena y quiso devolvérmelo. Abrí la boca para hablar, pero Jasper se me adelantó. Lo siento, este cuadro también es muy importante para mi esposa. Me temo que no puedo renunciar a ello. Ah. En medio de la exclamación del asistente, Jasper presionó el botón dentro del ascensor, y la puerta del ascensor se cerró. Jasper y yo bajamos lentamente. En el estacionamiento, Jasper y yo caminamos uno al lado del otro. Lo siento, solo quería solucionarlo lo antes posible. Lo sé. Abracé el cuadro e interrumpí su explicación. Me detuve al lado del auto y lo miré a los ojos. Gracias, Jasper. Estoy muy feliz hoy. De repente Jasper no se atrevió a mirarme a los ojos. Sus ojos comenzaron a moverse y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Finalmente se calmó. Sí. Mientras seas feliz. Caminó a mi alrededor y abrió el asiento del conductor detrás de mí. Pero como estaba demasiado nervioso, tropezó accidentalmente con mi pantorrilla y me hizo caer en el asiento junto con él. Casualmente me senté en sus brazos. Bam 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 bam. Mi corazón latía de forma irregular. Miré al que estaba debajo de mí. Tragué saliva. La familia Jasper, ¿de dónde sacaste una esposa? Cuando sonó la voz familiar, mi cuerpo se puso rígido por un momento. No esperaba que Orión nos persiguiera hasta el estacionamiento. Y estaba en una postura tan vergonzosa. Estaba sentado sobre Jasper con la ropa desordenada y la respiración alterada. Todo esto fue visto por la persona que llegó. La expresión de Orión se oscureció a una velocidad visible. Jasper, ¿no crees que deberías darme una explicación? Jasper arregló un poco mi vestido algo desordenado, me sentó en el asiento y me consoló, espérame en el auto. No salgas. Saldré y lo resolveré. Luego cerró la puerta. Tal vez temiendo que no pudiera evitar salir corriendo, presionó directamente el control remoto del auto para cerrar la puerta. Preocupado de que me asfixiara, también dejó un pequeño espacio en la ventana del auto. Me agarré de ese hueco en la ventanilla del coche y observé el movimiento entre ellos. El lugar donde estaban no estaba lejos de mi posición y pude oír un pequeño sonido. Nunca codicies a la mujer de tu amigo. Jasper, ¿no tienes vergüenza? Jasper se metió una mano en el bolsillo y se paró frente al furioso Orión con una expresión tranquila. ¿Estás seguro de que sigue siendo tu esposa? Jasper, bastardo. Orión le dio un puñetazo en la cara a Jasper. ¿Lo estás haciendo a propósito? Me preguntaba cómo Pearl pudo haber ofendido a la gente del banquete de la luna sin ningún motivo. Así que tú eres el jefe detrás del banquete de la luna. Jasper dio un paso atrás y se limpió la mancha de sangre en la comisura de la boca, riendo desenfrenadamente. ¿Y qué? Si no hubieras hecho trampa, ¿habría tenido alguna oportunidad? Provocado por las palabras, Orión levantó el puño y estuvo a punto de golpearlo de nuevo. Joder, basta. Rugí en el auto. Orión bajó el puño en alto. Parecía que le habían arrebatado el alma a toda la persona. Luego se volvió para mirarme y dijo. Dije basta. Con lágrimas en los ojos, finalmente le dije a Orión, Orión, si aún conservas el afecto de haber crecido juntos como novios de la infancia durante más de 20 años y de haber estado casados durante 3 años, déjanos ir. ¿De acuerdo? Los ojos de Orión estaban rojos y finalmente accedió a dejarnos ir. Uf. Estaba presionando una bolita de algodón en la comisura de la boca de Jasper, lo que le hizo gritar de dolor. Sé gentil. Pero inesperadamente presioné aún más fuerte. No creo que tengas miedo del dolor. ¿No eras muy capaz cuando lo provocaste hace un momento? Sabía que Orión tenía mal carácter. A juzgar por la conversación de hace un momento, él tampoco podía no saberlo. Había dicho palabras tan duras hace un momento. Debió haber previsto que Orión se enojaría, pero aún así dijo esas palabras. Porque no lo soporto. Jasper no siguió confundiéndose conmigo y me dijo muy directamente. Luego continuó respondiendo, en realidad, estoy muy celoso de él porque pudo crecer contigo como novios de la infancia. Así que inconscientemente estarás más cerca de él. Así que sin importar cuánto te persiguieran otros chicos en la universidad, siempre pensarías en él.
Compartió contigo más de 20 años de tiempo. Ese tiempo es algo que no puedo llenar sin importar cuánto me esfuerce por compensarlo. Así que hace 3 años. Tal vez sabía que estaba condenado a perder contra Orión. Evité su mirada y seguí preguntando, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Jasper tomó la bolsa de hielo de la mesa y se la aplicó en la comisura de la boca mientras recordaba que éramos compañeros de habitación en la escuela secundaria. Nuestra relación era en realidad soso. Era solo soso, pero después de saber que quería perseguirte, esta relación empeoró aún más. Él no me dejaba acercarme a ti, así que lo acosé deliberadamente. Fue así durante 3 años. Pero afortunadamente para mí, él no se postuló a la misma universidad que tú en la facultad. Por casualidad, él y yo fuimos a la misma universidad. Como sabía que a ti te gustaba el billar, aprendí a jugarlo deliberadamente y me uní al mismo club que tú. Estaba un poco desconcertado. ¿Te conocía en la secundaria? Jasper sonrió amargamente. El primer cuadro que pintaste lo pintaste mientras yo miraba. Silvia, ¿no te acuerdas? Traté de buscar recuerdos en mi mente. Finalmente recordé que cuando estaba en el estudio de arte en la escuela secundaria, siempre había un chico mirándome pintar desde la ventana. Como parecía tan curioso, lo invité a sentarse y se quedó hasta que terminé de pintar ese cuadro. Sin embargo, en ese momento había estado concentrando toda mi atención en Orión y hacía tiempo que me había olvidado de ese asunto. Sentí un poco de pena, pero el propio Jasper dijo que no le importaba. No es tu culpa que no te agradara. Abrí la boca, queriendo decir algo, pero llegó un invitado no invitado. Orión sostenía un acuerdo de divorcio y se encontraba de pie en la sala de billar de Jasper. Cuando me vio salir, sus labios temblaban diciendo, ¿quieres venir a casa conmigo? Estaba lloviendo afuera. Había llegado bajo la lluvia y estaba empapado. Parecía tan demacrado que parecía que se alejaría flotando en el siguiente momento. En el pasado, habría tomado una toalla para secarle el cabello con cuidado y, de paso, lo habría instado a que se bañara, pero los tiempos habían cambiado. Simplemente di medio paso hacia atrás con naturalidad, evitando el toque de Orión. Firma. Es bueno para ti y para mí. No quiero nada más de ti. Solo pasa por las formalidades, pero Orión no estuvo de acuerdo. No me equivoqué. Por favor, perdóname. Te he perdonado muchas veces. Muchas veces. Tantas veces que todos los agravios se acumularon y fueron casi más de lo que otros me habían costado en los 20 y tantos años anteriores. Comprendí la razón por la que Orión quería a Perla. Estaba lejos en un país extranjero sin su familia, y se sentía solo. Perla apareció en el momento justo, le cocinó gachas y le hizo sentir como en casa. Pero él no podía ver mis esfuerzos a cientos de kilómetros de distancia. Me preocupaba que no comiera o se vistiera bien. Incluso pedía a sus compañeros de clase que lo cuidaran bien cuando estaba triste. Tomaría un viaje en autobús de varias horas sin dudarlo. Pero no soy alguien que recoja basura. No puedes venir a mí cada vez que Pearl ya no te quiera. Puede que haya una primera vez para este tipo de cosas, pero nunca volverá a suceder conmigo. No siempre podía esperar con nerviosismo a que volvieras. Eso es todo lo que quería decir. Giré la cabeza y ya no miré los cambios en su expresión. Salí del lugar con Jasper. Orión, sin embargo, pareció derrumbarse emocionalmente de repente. Se volvió loco y destrozó las sillas de la sala de billar por todas partes. Finalmente los guardias de seguridad que entraron lo sacaron a la fuerza. El hecho de que me divorciara de Orión finalmente llegó a conocimiento de mi familia. Está bien, lo entiendo. Vuelvo enseguida. Cuando colgué el teléfono, estaba a punto de volver a la antigua casa. Pero Jasper insistió en que debía regresar conmigo. Cuando llegamos a casa, mamá y papá no me culparon. Se limitaron a suspirar repetidamente. También cortaron los contactos comerciales con la familia Orión. Mamá me tomó la mano y sus ojos estaban llenos de dolor. Mi bebé, has pasado por mucho. Abracé a mi mamá y no dije nada durante un largo rato. Me ahogué en sus brazos. Mi mamá me dio unas palmaditas en la espalda. Luego miró a Jasper y le dijo con cara de satisfacción, has crecido mucho. Te pareces 7 u 8 puntos a tu madre.
¿Conocías a mi madre?, preguntó Jasper sorprendido. Resultó que la madre de Jasper y la mía habían sido buenas amigas desde la infancia y vivían juntas. Pero como ella murió después de dar a luz a Jasper con gran dificultad, el padre de Jasper se puso tan triste que se llevó a Jasper y se fue. Luego se mudó la familia a Orión y Orión creció conmigo. En un principio, también podríamos haber sido novios de la infancia. Más tarde el propio Orión estaba tan deprimido que desperdició sus días y finalmente murió repentinamente en casa. Y Perla regresó para encontrar a su actual esposo para volver a estar juntos porque estaba embarazada, abandonando a Orión después de que su esposo se fue al extranjero hace unos años. Orión había estado ayudando a otros desde el principio hasta el final. Pero después de que Jasper supiera que podríamos haber sido novios desde la infancia, se puso un poco triste. Cuando me llevó a casa, todavía estaba celoso. Entonces originalmente no habríamos desperdiciado tantos años juntos. Cuando el auto se detuvo, lo besé en los labios. Me incliné cerca de su oído y le dije con una sonrisa, no tengas celos, hermano Jasper. El fin.